Los aspectos relevantes en la perspectiva de género. Autora: Rosely Maturana, Doralicia Obando, Marta Lucía Obando. Presentada a Edwin Cubide, de la Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana. La esclavitud femenina, 1869. Algunos de los errores más comunes acerca de la situación del sexo masculino y del femenino, argumentando el por qué se dan las relaciones desiguales entre ambos sexos. En base a esto nos hicimos 3 preguntas. Primera, ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Diferencia entre sexo y género. El sexo es biológico, el género es cultural. El sexo se transmite de forma genética y el género se aprende. Comenzamos con una línea de tiempo. En 1949, Simone de Beauvoir expresa que no se nace mujer, se llega a serlo, lo que permite entender que ser mujer va más allá del sexo biológico con el que nacemos. En 1968, Robert Stoller utilizó por primera vez el concepto de género en su libro Sexo y Género, para oponerlo al sexo, significando el conjunto de diferencias anatómicas biológicas entre hombres y mujeres. En 1972, Anna Oakley, en su libro Sexo, Género y Sociedad, popularizó el término género. Producto de este desarrollo teórico, algunos feministas americanas se apoderaron pronto de este concepto porque les permitía sobrepasar el determinismo biológico que impedía la liberación de las mujeres de la opresión patriarcal. Según la OEA, el concepto de género surge como respuesta a los interrogantes teórico-metodológicos planteados por la constatación de evidencias asimétricas y desiguales existentes entre hombres y mujeres en función del sexo. En 1974 se firmó en Argelia la Declaración del Establecimiento de un nuevo orden económico internacional que pretendía corregir las desigualdades existentes. Este hecho marcó la pauta para celebrar la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México en 1975, en la cual se visualizó las condiciones de discriminación, opresión, subordinación, segregación y maltrato a que eran sometidas miles de mujeres en el planeta. Hasta el momento, el concepto de género había sido empleado para presentar una historia de mujeres. En 1976, Natalie Sommer Davis redefine los objetivos alrededor del concepto de género, en el sentido de descubrir las variaciones de los papeles y significados de los roles sexuales en diferentes sociedades y periodos, comprender lo que presentaban y cómo funcionaban para mantener el orden social o proveer su cambio. En 1986, John Scott, en el artículo El género, una categoría útil para el análisis histórico, teorizó este concepto creando una categoría de análisis histórico. ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? Las mujeres históricamente han luchado para ser reconocidas en igualdad de derechos con los hombres. De los procesos, movimientos sociales liderados por las mujeres, se han definido políticas que proponen marcos de referencia para que vivamos de manera igualitaria y contribuyen al cumplimiento de los derechos humanos, tal como se plantea a continuación. Después de los acontecimientos de la Revolución Francesa, en 1789, se manifestó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano promover las contradicciones evidentes, las cuales describió como desigualdad. Según él, la revolución había traído consigo la idea universal de la igualdad natural y política de los hombres y negaba el acceso de las mujeres.
que eran la mitad de la población, a los derechos políticos y civiles, lo que en realidad significaba negar su libertad y su igualdad respecto al resto de los individuos. Teniendo en cuenta estas referentes y las condiciones de las épocas, los movimientos feminicistas se unieron y con ello surge lo que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y del Ciudadano en 1789. Es así como es posible evidenciar la historia de las mujeres, uno de los principales detonantes de la Declaración de los Derechos Humanos, y con ello las construcciones teóricas, filosóficas, políticas de la perspectiva de género. Dicha declaratoria, que reconoce, que declara los derechos de las mujeres y es considerado uno de los discursos más brillantes y radicales en favor de las reivindicaciones feministas. Olimpa de Gouges reclamó un trato igualitario de la mujer con respecto al hombre, en todos los aspectos de la vida, públicos y privados, entre estos el derecho al voto, a ejercer cargos en el gobierno, a hablar en público sobre asuntos políticos, a la propiedad privada, a la participación en el ejercicio, a tener igualdad en poder, en la familia, en la iglesia, así como en la educación. En 1948, junto con Elizabeth Cady Stanton, 1815-1902, organizó la primera Asamblea de la Defensa de los Derechos de la Mujer en Nueva York. Para este evento se redactó la Declaración Seneca-Falls, conocida como la Declaración de Sentimientos, en la que propuso una resolución que exigía el derecho al voto para las mujeres. La escritora Harriet Taylor Mill, 1808-1858, promovió ensayos sobre la situación de la mujer y el matrimonio. En su artículo La emancipación de la mujer, 1851, establecía las bases para el sufragio femenino, reclamando una plena ciudadanía política y legal para las mujeres inglesas. En definitiva, históricamente el movimiento feminista, que es pilar de la perspectiva de género, surge como heredero de este proyecto cultural y político que en el siglo XVIII se denominó Ilustración o Siglo de las Luces, en donde las feministas utilizaron el mismo argumento ilustrado en logos para reivindicar ciertos criterios universales como el concepto de ciudadanía. Para Barcárcel, 1991, en las sociedades occidentales, los movimientos feministas se asocian fundamentalmente con la lucha por la obtención del sufragio femenino en el marco de las doctrinas liberales que reconocían la necesidad de conceder a todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, la igualdad de derechos políticos, lo que denota una estrecha relación entre la historia y las mujeres, la perspectiva de género y el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Si se presenta un recorrido histórico, es posible comprender que la educación también se ha ligado al género para favorecer o para oprimir así. En la antigüedad, las mujeres no podían acceder a la educación formal. Solo la mujer noble podía gozar de ciertos privilegios. Se encargaba del cuidado y la educación de los hijos, de la organización de los empleados de la casa y de la economía. En la época feudal, la división social entre nobleza y plebe era radical. Las mujeres plebeyas, como los varones plebeyos, permanecían ajenas a toda clase de educación formal. Eran en su totalidad analfabetas, y de sus vidas solo tenemos atisbos provenientes de registros de juicios por brujería y poca cosa más. En la nobleza las mujeres recibían prácticamente la misma educación que los hombres. La diferencia estaba en que ellas tenían prohibido enseñar. En la Edad Moderna, el humanista Juan Luis Vives, 1492 y 1540, uno de los pedagogos más importantes del siglo XVI, publicó en 1523 y 1528 dos textos: La formación de las mujeres cristianas y Los deberes del marido. Juan Luis Vives plantea los parámetros para educar las mujeres cristianas, los mismos
A esa propuesta consideran que discriminatoriamente encuentran que las pautas se encontraban en nociones para ser una mujer decente. También un aporte desde la educación y su relación como el género la hace planteado en los deberes del marido. Sin embargo, sostiene algunas ideas de la superioridad masculina en aspectos físicos e inteligentes de la educación. Posteriormente, el filósofo francés Francois Poullain de la Barrère presenta la obra de la educación de las damas. Según algunos autores, Poullain propone como su principal tesis que el cerebro no tiene sexo, que el conocimiento y la educación debía ser asequible a todos por igual, y se le considera como el precursor del feminismo. En el periodo de la Ilustración 1972, el político Jean-Antoine Condorcet elaboró un programa de instrucción pública para diseñar el sistema educativo francés que ofreció la posibilidad de acceder a la educación a ambos sexos. Edad contemporánea. Después de la Revolución Francesa, los movimientos feministas se activan para luchar por los derechos de las mujeres, y una de las reclamaciones importantes incluidas en dichas declaraciones es el derecho a la educación e igualdad de condiciones independientemente del género. Esta época está marcada por la lucha por la igualdad de las mujeres, la educación, entre otras. En este periodo se consideran aportes importantes la obra de Jean-Jacques Rousseau en el Emilio de la Educación en 1762. Según su tesis, las niñas debían aprender cuestiones domésticas y religiosas, mientras que los niños debían educarse para la vida pública. Los trabajos de las armas y las leyes supuestamente se resume en la siguiente expresión: sé buena, dulce sierva y deja que él sea inteligente. Wollstonecraft protagonizó una fuerte campaña en defensa de los derechos del hombre y mujeres. Pidió a los estados franceses que garantizaran un sistema nacional de enseñanza primaria gratuita universal para ambos sexos. En 1792 escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer, demostrando el nivel de la discriminación a nivel educativo al que se encontraba sometida las mujeres por su género, lo que demuestra que la educación también ha jugado un rol fundamental históricamente en la perspectiva de género. Una de las precursoras del feminismo contemporáneo fue la pensadora y escritora francesa de ascendencia hispano-peruana, Flora Tristán. Realizó su aporte al tema de derechos educativos y laborales, lo hizo a través de su libro Unión Obrera. En esta hace un llamado a promover la educación de las mujeres, ya que a través de la mejoría intelectual, moral y material es como la clase obrera podría progresar. Otra forma en que la educación se evidencia la perspectiva de género es la remuneración. Aquellas mujeres que lograron ser profesoras en los Estados Unidos y en Francia recibían la mitad del salario que de los hombres. Becker luchó por mejorar la educación de las mujeres. En sus propias palabras sostenía que los chicos debían también aprender a coser sus calcetines y cocinar sus propias comidas. En esta imagen podemos referenciar la igualdad y la equidad de género, que es la lucha que llevan las mujeres con el transcurrir de los años. Y también pudieron pelear por el derecho a la educación. En esta podemos ver la igualdad de género, que queremos que sea de una manera igualitaria para todas y con un énfasis intercultural en base a los derechos que tenemos las mujeres para acceder a todo acorde como tienen los mismos derechos los hombres. Ya te estás olvidando de la educación.